Hola chicos, hoy vamos a iniciar con los ritmos electrocardiográficos. Recuerden que el ritmo cardíaco es la actividad eléctrica del corazón registrada en el electrocardiograma y su correcta interpretación es la clave para la evaluación de pacientes en urgencias y en la monitorización hospitalaria. Tenemos que saber identificar cuándo un ritmo es normal o sinusal o cuándo presenta alteraciones. En cuanto a la interpretación del electrocardiograma, nos sirve para la detección de arritmias que pueden comprometer la vida del paciente, nos permite evaluar la conducción eléctrica del corazón en ese momento y nos facilita la toma de decisiones clínicas en el ámbito de urgencias y emergencias. Para hablar del ritmo cardíaco, tenemos que volver a este punto: sistema de conducción cardíaco. Vamos a repasar las estructuras principales de este sistema encargado de producir la corriente o microcorrientes a nivel de estas estructuras y que suceda correctamente cada una de las fases del corazón que conocemos, durante la contracción y durante la relajación. La primera estructura que vemos aquí es el nodo sinoauricular, también conocido como marcapasos natural del corazón. Y es aquí donde sucede la conducción y el impulso de las corrientes eléctricas a nivel de este nodo. Entonces, aquí se inicia la actividad eléctrica. Pasamos a otra estructura también de importancia, que es el nodo auriculoventricular o nodo AB. Cuando la conducción eléctrica pasaba por estas estructuras y llegaba a este nodo, sucedía una pausa de unos segundos, porque este nodo se encargaba de regular el impulso entre aurículas y ventrículos para que el corazón pueda cargarse correctamente y llenarse a la siguiente cavidad. Esta estructura que va recorriendo la parte inferior a nivel de los ventrículos se conoce como haz de His, que presenta dos ramas y también presenta estructuras que se conocen como las fibras de Purkinje. Por aquí pasa la corriente y se conduce el impulso hacia ambos ventrículos para que ocurra la contracción. Vamos a iniciar hablando de cada uno de estos ritmos que se pueden presentar. Los ritmos cardíacos que podemos identificar son los sinusales, que son los normales, que ocurren a nivel del nodo SA o nodo sinoauricular. También tenemos los focos ectópicos. Podemos encontrar ritmos auriculares, ritmos de unión o ocurridos en el nodo AB, ritmos ventriculares anormales, bloqueos auriculoventriculares, entre otros. Entonces, para tener en cuenta durante la evaluación del ritmo cardíaco en el electrocardiograma, tenemos que saber identificar cuando estamos ante la presencia de un ritmo normal ocurrido en el nodo SA, cuando estamos ante arritmias que pueden suceder a nivel de las aurículas, del nodo AB o ventrículos. Como el ritmo normal o sinusal sucede a nivel del nodo sinoauricular, tenemos las siguientes características en el trazado. Primeramente, recuerden que la frecuencia lo inicia este nodo, el nodo SA. Entonces, lo normal es que se encuentre dentro de 60-100 latidos por minuto. En cuanto a estas deflexiones que vamos a visualizar, lo normal o sinusal es que primeramente encontremos las ondas P antes de cada complejo QRS. Entonces vamos a ver P sinusales, P normales y posteriormente vamos a tener el complejo QRS, así como también esta deflexión final. En cuanto a intervalos que
son también importantes analizar dentro de nuestro electrocardiograma. Si nosotros hablamos del intervalo PR, estamos hablando desde este comienzo de onda P hasta nuestro comienzo de la onda R. Este es nuestro intervalo, el cual tiene que presentar una duración normal entre 0,12 a 0,20 segundos. También tenemos que identificar un ritmo regular. Estos intervalos RR deben tener la misma cantidad de cuadrados o cuadraditos a nivel de cada latido cardíaco. Es decir, tenemos que tener un ritmo regular que cumpla con la regularidad. En este caso, si nos posicionamos en esta onda R y en la siguiente, vamos a tener un total de aproximadamente 4 cuadrados grandes. Posteriormente, en el siguiente latido, vamos a ver la misma cantidad. Ahora, vamos a repasar este ritmo. Ritmo sinusal era nuestro ritmo cardíaco normal, originado en el nodo sinoauricular, nuestro marcapasos natural del corazón. Dentro de nuestras características principales teníamos que la frecuencia cardíaca estaba entre 60 y 100 latidos por minuto en adultos. La onda P es positiva en derivaciones D1, D2 y ABF y negativa en ABR, indicando esto que el impulso se origina en el nodo sinusal. La onda P tiene que estar antes de cada complejo QRS. Esto nos va a indicar también que el impulso auricular precede a la contracción ventricular y el intervalo PR normal debe ser constante. Estaba entre 0,12 y 0,20 segundos, que indicaba la conducción AB normal. En cuanto a otras deflexiones dentro del ritmo sinusal, el complejo QRS normal tiene que ser estrecho. Quiere decir que debe estar inferior o menor a 0,12 segundos. Esto sugiere una conducción normal por el sistema His-Purkinje. Y la regularidad, los intervalos entre complejos QRS tienen que ser regulares. Pasamos a otro ritmo cardíaco, la bradicardia sinusal. Este tipo de ritmo, como nos indica el nombre, es sinusal. Quiere decir que inicia en el nodo sinusal. Pero la diferencia con el ritmo anterior es que vamos a tener una frecuencia inferior a 60 latidos por minuto. En algunos pacientes puede ser fisiológica, generalmente en pacientes que son atletas, deportistas, pero también puede indicarnos un ritmo patológico en algunas alteraciones o condiciones clínicas. Repasemos las características de la bradicardia sinusal en el ECG. Primero, frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto. Segundo, ritmo regular. Los intervalos RR son constantes. Tercero, onda P positiva en derivaciones D1, D2 y ABF, precediendo a cada complejo QRS. El intervalo PR es constante entre 0,12 y 0,20 segundos. Los complejos QRS tienen que ser normales. Son estrechos, menores a 0,12 segundos. Ahora pasamos a la taquicardia sinusal. Nuevamente, hablamos de un ritmo sinusal normal que se origina en el nodo SA. La diferencia está en la frecuencia cardíaca. En este caso, hablamos de un aumento de la frecuencia superior a 100 latidos por minuto. Entre las características de este ritmo tenemos que, como dijimos, frecuencia cardíaca por encima de los 100 latidos por minuto. Generalmente
hasta 150, 160 latidos por minuto en reposo. Es un ritmo regular. Vamos a notar también esto. Hay regularidad entre los intervalos RR. El intervalo RR es constante. Las ondas P tienen que ser positivas en D1, D2 y ABF. Y recuerden que tiene que preceder a cada complejo QRS. Intervalo PR, recuerden que también analizamos ese intervalo. Lo normal 0,12, 0,20 segundos. Complejo QRS estrecho, inferior a 0,12 segundos. Puede ser, así como en la tira anterior, el ritmo anterior, puede ser algo fisiológico en algunas actividades. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, cuando presentamos fiebre, cuando tenemos ansiedad, cuando presentamos dolor, o en el embarazo puede también suceder que el paciente presente taquicardia sinusal. Pero este tipo de ritmo también puede ser patológico en casos de hipovolemia, anemia, insuficiencia cardíaca, sepsis, consumo de estimulantes, y vamos a ver que el paciente va a manifestar síntomas. Los síntomas principales: palpitaciones, disnea, ansiedad, mareo. En algunos casos se puede presentar asintomática. Entonces, recuerden estas características y que nace en el nodo SA. Antes de analizar los distintos tipos de ritmos cardíacos en sus electrocardiogramas, es necesario que repasen esto para poder entender cómo se generaba el impulso eléctrico normal en el corazón, cómo también se representaba en el trazado del ECG. Primeramente, veamos las estructuras del sistema de conducción cardíaco. Dijimos que el nodo SA, sinusal, era donde nacía el impulso eléctrico, que es nuestro marcapasos natural del corazón. El impulso viajaba por las vías internodales, aquí, hasta el nodo auriculoventricular o nodo AB. De ahí pasaba al haz de His, que se dividía en ramas derecha e izquierda. Terminaba en las fibras de Purkinje, activando los ventrículos. Este recorrido correcto del impulso es lo que genera un ritmo sinusal, que es el patrón de referencia del ECG. Por este lado, nuestro trazado, cada deflexión, cada parte del trazado va a representar este viaje que realiza el impulso eléctrico, este recorrido. Nosotros vamos a ver primeramente las ondas P, que representaban la despolarización auricular, la activación de las aurículas tras el nodo SA. Luego vamos a ver este intervalo PR. El intervalo PR, que es el tiempo de conducción hasta el nodo AB. Nuestro complejo QRS, que es la despolarización ventricular. El segmento ST y la onda T es la repolarización ventricular. La frecuencia y regularidad del ritmo en el ECG va a reflejar la frecuencia y regularidad con la que el nodo SA dispara. Por eso, cuando hablamos de ritmos sinusales, normales, bradicardia o taquicardia sinusal, nos referimos a ritmos donde este sistema funciona, pero la frecuencia varía. Ahora que comprendemos cómo luce un ritmo sinusal normal y por qué, podremos también identificar cuándo algo cambia, si la frecuencia se acelera, taquicardia sinusal, se enlentece, bradicardia sinusal, o si el impulso ya no viene del nodo sinusal, que son arritmias no sinusales, y es lo que vamos a ver también a continuación. Repasemos, chicos. Ritmo cardíaco normal
o sinusal. Recuerden, el ritmo cardíaco era la actividad eléctrica que registrábamos con este estudio. Esta actividad eléctrica tiene que seguir la secuencia normal, es decir, nace en el nodo SA y va despolarizando o los impulsos eléctricos van pasando por cada una de estas estructuras. Lo que nosotros teníamos que verificar en nuestro trazado son las características de un ritmo normal o sinusal. Mirábamos las ondas P. Sabemos que la onda P representa la despolarización de las aurículas. Luego mirábamos el impulso eléctrico a través del nodo CA y el nodo AB. Ese transcurso o ese recorrido lo mirábamos a través del intervalo PR, que es el tiempo entre la activación auricular y la conducción hacia los ventrículos. También mirábamos el conjunto de ondas que es el complejo QRS, que representa la despolarización de los ventrículos. Otras estructuras. Mirábamos segmento CT, onda T, que es la repolarización ventricular. Entonces, repitan conmigo. Las características del ritmo sinusal son las siguientes. Frecuencia cardíaca de un adulto en reposo estaba entre 60 y 100 latidos por minuto. El ritmo tenía que ser regular, constante. Mirábamos el intervalo RR. También teníamos que mirar las ondas P. La morfología tenía que cumplir con los requisitos de una onda normal, P sinusal. Mirábamos de 2 y directamente, al ver que era positiva, sabemos que es normal, que cumple con las características. Igualmente podemos ver de 1, de 2 y ABF tiene que haber positividad. Otra característica, antes del complejo QRS siempre debe tener una onda P. PR normal, recuerden, el intervalo se encontraba entre 0.12 y 0.20 segundos. El complejo QRS tiene que ser estrecho, inferior a 0.12 segundos. El ritmo cardíaco en el electrocardiograma se ve representado por los complejos QRS. Sabemos que el ritmo cardíaco es la sucesión de todos los latidos cardíacos que vamos registrando en el electrocardiograma y que se representa por este complejo QRS. Entonces, esta sucesión es la que vamos a analizar. Vamos a posicionarnos siempre sobre la onda R del complejo para poder visualizar entre cada latido esa regularidad. ¿Cuál es el espacio, la distancia que existe entre cada latido cardíaco? Es decir, entre cada onda R o intervalo RR, ¿cuál es esa cantidad o frecuencia que podemos visualizar? Tengan en cuenta que el ritmo cardíaco normal, por lo general, es regular. También debe estar dentro del rango normal de la frecuencia cardíaca en reposo. En este caso nos marca la frecuencia de un adulto. Cuando tenemos un trazado que no es regular, podemos entrar dentro de lo que es la irregularidad. Y esto generalmente es causado por arritmias cardíacas, alteraciones del sistema de conducción, patologías cardiovasculares. Dentro del análisis del ritmo cardíaco también debemos tener en cuenta principalmente si estamos ante un trazado regular o irregular. Y para eso vamos a analizar el ritmo cardíaco, vamos a identificar
nuestros intervalos RR. Recuerden que lo que analizábamos era la distancia que nos marcaba cada latido cardíaco. ¿Cuántos cuadrados grandes o chicos separan cada una de estas ondas R? ¿Es constante? ¿Es regular? ¿O marca variaciones? Entonces es irregular. Y aquí nos marca también cuál es la derivación que se utiliza o que más se utiliza para el análisis del ritmo cardíaco. Por lo general se utiliza D2, pero va a depender mucho de en qué trazado pueden visualizar mejor cada una de las deflexiones. Tengan en cuenta si es regular, posiblemente sea D2. Si estamos ante un trazado irregular, ante algún tipo de arritmia cardíaca, vamos a tener que buscar dentro de las derivaciones cuál es la que mejor se puede verificar, analizar cada una de estas deflexiones, sobre todo en este punto, nuestras ondas R. Aquí tenemos dos trazados. El primer trazado, quiero que miren los latidos cardíacos, estos intervalos RR, y analicen la distancia. ¿Cuántos cuadrados grandes, chicos, existe entre cada una de estas ondas R? Y como pueden ver en esta tira tenemos un ritmo regular porque la distancia es similar entre cada latido, RR. También vemos que hay constancia, se va repitiendo esta distancia entre cada intervalo. En cambio, si vamos a este trazado y miren también cuál es la derivación que utilizamos de 2 y de 2, podemos identificar que no se presenta constancia o regularidad. ¿Por qué? Porque no hay similitud, no es similar esta onda R de esta onda R con este intervalo o latido cardíaco. Miren la distancia o los cuadrados que separan a cada uno de los latidos que vemos aquí en la pantalla. Vemos que aquí va siendo constante, pero a partir de este latido ya tenemos variaciones. En este caso estamos ante un ritmo irregular. Analicemos este trazado juntos. Primero, recuerden, estamos buscando qué tipo de ritmo se presenta en esta tira. ¿Es regular o es irregular? ¿Qué miramos primero? En el complejo QRS vamos a mirar las ondas R, que son estas ondas positivas y altas que tenemos en el SG. Segundo, vamos a contabilizar cuántos cuadrados separan cada uno de estos intervalos. Y esto que tenemos marcado aquí nos indica la separación que existe entre esta onda R y la siguiente, basándonos en cuadraditos pequeños. Lo que queremos saber si este ritmo es regular o irregular. Miramos ondas R, contabilizamos mediante cuadrados o cuadraditos, como en este caso, cuál es la distancia que presentan y si se repite y es constante entre cada latido cardíaco. Aquí tenemos 13 cuadrados pequeños que separan estos intervalos y vemos que se repite. Podemos afirmar que este es un electrocardiograma regular. En este trazado también vamos a buscar qué tipo de ritmo presenta este paciente. Quiero que miren nuevamente. Vamos a intervalos RR. ¿Cuál es la distancia que presenta cada intervalo? ¿Es constante? ¿Es igual? ¿Qué podemos notar? Vemos que en los primeros complejos QRS la distancia se va separando
a partir de 5 cuadrados grandes. Y en este punto, en este intervalo donde está marcado, vemos que la distancia es diferente a las anteriores. ¿Por qué? Porque nos marca 4 cuadrados grandes. Y esta diferencia ya nos dice que este trazado es un ritmo cardíaco irregular. Recordemos que para que sea un ritmo sinusal teníamos que tener ondas P positivas en D1, D2 y ABF. También en derivaciones precordiales de B2 a B6 vamos a tener positividad en las ondas P. Pero la excepción está en ABR. En ABR la onda P es negativa. Otra característica que estuvimos viendo es que primero viene la onda P y luego le sigue el complejo QRS. Esto nos indica que primero se activan las aurículas y posteriormente los ventrículos. Hablábamos de regularidad, de constancia entre cada latido cardíaco, lo que conocemos como intervalo RR. Recuerden, permanece constante. La duración del intervalo PR debe ser mayor o igual a 0.12 segundos. Nunca debe ser mayor a 0.20 segundos. Y la frecuencia cardíaca debe estar en rango normal, entre 60 y 100 latidos por minuto. Estuvimos viendo el ritmo sinusal que nacía en el nodo SA. Recuerden, hablábamos de características para decir que ese ritmo era normal. En este caso, vamos a verificar que el ritmo puede igualmente ser sinusal, pero vamos a encontrar variaciones en cuanto a la frecuencia cardíaca. Es decir, podemos tener un aumento de los latidos cardíacos, igualmente nace en el nodo SA. Lo que vamos a tener aquí es la alteración de la frecuencia. En el caso del aumento le decimos taquicardia. En el caso de latidos más bajos de lo normal le decimos bradicardia. Y recuerden, lleva este apellido, sinusal. Ritmo normal porque nacía en el nodo SA. Solamente teníamos la alteración dentro de la frecuencia cardíaca. Ahora, repasemos. Esto lo vimos inicialmente. Hablábamos de una taquicardia cuando los latidos cardíacos se encontraban por encima de 100 latidos por minuto. Y le decíamos taquicardia por esta alteración, aumento de los latidos. Como pueden ver, tenemos una cercanía entre cada latido cardíaco. Pero notamos igualmente que este ritmo es regular. Si vemos las distancias entre los intervalos RR es similar. Entonces, vamos a ver que va a llevar el apellido sinusal porque cumple con las características de un ritmo sinusal. Si hablamos de las deflexiones que presenta, vemos que primero presenta la onda P, posteriormente complejo QRS. Los QRS son estrechos. Vamos a notar también que va a seguir esta constancia. Solamente vemos que la alteración se encuentra en frecuencia cardíaca. Esto puede darse por casos fisiológicos, como sabemos. Un paciente que manifiesta fiebre puede tener una taquicardia. Una persona que está haciendo ejercicio va a presentar un aumento de los latidos cardíacos. Entonces, puede ser normal. Vamos a ver también taquicardias que son patológicas. La bradicardia sinusal es un ritmo que cumple con las características de un ritmo normal o sinusal. ¿Por qué? Porque se origina a nivel del nodo sinusal.
en el marcapasos natural del corazón. Quiere decir que cumple con las características de este tipo de ritmo, pero con una frecuencia inferior a 60 latidos por minuto. La alteración, como pueden ver, se encuentra en la frecuencia cardíaca, pero dijimos que cumple con las características de un ritmo sinusal porque tenemos las ondas P presentes antes del complejo QRS, y si miramos todas las derivaciones, vamos a notar que la onda P está positiva en D1, en D2 y ABF. Esto me indica que el origen es sinusal. Vamos a notar también la constancia, la regularidad de los intervalos RR. Pero los latidos cardíacos, como pueden observar, están más separados entre sí. Y esto me indica que el corazón late más lento. Lo segundo que van a hacer, chicos, es calcular la frecuencia cardíaca. Recuerden que para realizar este paso, nosotros primero tenemos que saber si estamos ante un ritmo cardíaco regular o irregular. Y eso lo sabíamos colocándonos en nuestros intervalos RR y verificar el distanciamiento entre cada una de estas ondas. Si había constancia, se repetía entre cada latido la misma cantidad de cuadrados chiquitos o cuadrados grandes que existía entre cada una de estas ondas. Pero si había irregularidad, notábamos que existía variación entre cada latido cardíaco. Eso es lo primero que íbamos a verificar. Aparte, claro, de saber si cumplía con las características del ritmo sinusal, sobre todo para pasar a frecuencia cardíaca, saber si es regular o irregular. Y se encuentra dentro de los primeros pasos que vamos a ir utilizando para valorar o para interpretar nuestro electrocardiograma. Tengan en cuenta que para calcular frecuencia cardíaca nos vamos a basar en fórmulas matemáticas. Sí. Vamos a hacer uso de las matemáticas y en base a si mi ritmo cardíaco es regular, voy a aplicar un tipo de cálculo específico para poder sacar los latidos por minuto de ese paciente. Si teníamos un ritmo irregular, igualmente íbamos a optar por otro tipo de fórmula, pero no son la misma fórmula para todos los ritmos cardíacos. Los regulares tienen distintas fórmulas y los irregulares también. Aquí, como pueden ver en pantalla, tenemos un ejemplo de una fórmula y le decimos el cálculo de 300. Este cálculo implica hacer uso de las divisiones matemáticas y también de los cuadrados grandes que existen entre cada onda R. Solamente se utiliza en, repito, ritmo regular. Vamos a ir viendo más adelante cuáles son las fórmulas específicas para este tipo de ritmos regulares y para irregulares. Vamos a iniciar con una fórmula que aplicamos para ritmo normal o regular. Esta fórmula se llama fórmula de 300. Y se aplica haciendo uso de, primeramente, intervalos RR y también de los cuadrados grandes de la hoja. Lo que van a hacer es ubicarse en lo posible en una línea recta que coincida con una de sus ondas R y van a empezar a contar cuántos cuadrados grandes existe entre esa primera onda R hasta la siguiente, solamente el intervalo, y van a calcular cuadrados grandes. Por ejemplo, tengo un total de 4 cuadrados grandes entre este intervalo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar la fórmula que primero nos indica colocar el número
300. No sale bien aquí, chicas. Pero imagínense que este es un 300. Lo siguiente es, colocan 300 y apliquen su cálculo matemático, que en este caso va a ser la división. Entonces, vamos a dividir entre el número de cuadrados grandes. Y dijimos, el ejemplo, hay 4 cuadrados grandes y esto lo van a aplicar en las calculadoras y el resultado les tiene que dar los latidos cardíacos de su paciente. En este ejemplo tenemos el cálculo de 300 aplicado en este intervalo y miren que es un ritmo regular porque existe constancia entre cada latido cardíaco. La separación de estos intervalos está dada por 3 cuadrados grandes y la fórmula nos indica que teníamos que colocar primeramente 300 dividido ese total de cuadrados grandes, en este caso 3, lo que nos da como resultado 100 latidos por minuto. El método de 1500 es otra fórmula que se aplica solo en ritmos regulares. Consiste básicamente, al igual que en la fórmula de 300, en dividir un número entre la cantidad de cuadrados que existe en un intervalo RR. Pero en este caso hablamos de los cuadrados más pequeños de la hoja. Ustedes van a posicionarse primeramente en uno de los intervalos y, como dijimos, lo ideal es que el primer intervalo o la primera onda R esté específicamente en una línea gruesa. Pero cuando no sucede esto, nosotros optamos por esta fórmula porque al utilizar los cuadraditos más pequeñitos, no necesitamos esa exactitud que caiga sobre esta línea gruesa, sino que contabilizamos únicamente la cantidad de esos cuadraditos que ocupan un intervalo RR. Y esta cantidad de cuadraditos se coloca en la fórmula matemática que consiste en dividir primeramente colocando el número 1500 dividido el número de cuadraditos pequeños. Esto me tiene que dar como resultado los latidos por minuto del paciente. En este electrocardiograma utilizamos la fórmula de 1500 porque, como pueden observar, ninguna de las ondas R coincide con una línea vertical de la hoja. Entonces, vamos a iniciar con el primer intervalo RR y empezamos a contabilizar únicamente los cuadrados más pequeñitos. Tenemos un total de 15 cuadrados pequeños. La fórmula nos indica que debemos colocar primeramente el número 1500 dividido esa cantidad de cuadraditos que existe entre este intervalo. El resultado nos da los latidos por minuto del paciente. Como vemos, está dentro de rango normal. Pero ¿qué ocurre si les toca analizar un ritmo irregular? Recuerden que las fórmulas anteriores solo aplicaban a ritmos regulares. En este caso nosotros hablamos de arritmias cardíacas, alteraciones en el sistema de conducción. Entonces vamos a tener quizá trazados muy difíciles de identificar o trazados que no sean constantes. En ese caso vamos a tener que aplicar otro tipo de método. Igualmente se aplica la parte matemática, pero vamos a ver las diferencias en cuanto a ritmo irregular. Para ritmos irregulares vamos a aplicar el método de los 6 segundos. Y para esto vamos a recordar un poquitito de nuestro papel del electrocardiograma.
Recuerden que la velocidad estándar de la hoja iba a 25 milímetros por segundo. Y esto se representa en el papel por 25 cuadrados pequeños que equivalen a 5 cuadrados grandes. Entonces, cada 5 cuadros grandes van a ser igual a un segundo. Y para aplicar este método de los 6 segundos, vamos a necesitar contar un número de complejos QRS que se encuentre dentro de 6 segundos, y esto en los cuadrados del SG se representa por 30 cuadros grandes. El resultado lo vamos a multiplicar por 10 y aplicando la fórmula, recuerden, vamos a contabilizar en la hoja un total de 30 cuadros o cuadrados grandes. En esa totalidad de cuadrados grandes vamos a tener que contabilizar complejos QRS. ¿Cuántos tenemos? Ese total de QRS vamos a multiplicarlos por el número 10. Esto nos tiene que dar los latidos por minuto de mi paciente si presenta un ritmo irregular. Chicos, acá tenemos un ejemplo con este trazado aplicando el método de los 6 segundos. Quiero que vean, tenemos un ritmo irregular. Entonces, la fórmula nos indicaba, y recuerden, nosotros hablamos de segundos, nos vamos al eje de tiempo, en el eje horizontal de la hoja, aquí. ¿Y qué teníamos que contabilizar? Un total de 30 cuadros grandes. Y vamos a ver aquí enumerado esa totalidad. Tenemos los 30 que representan los 6 segundos en la hoja. Lo siguiente que tenían que hacer era contar complejos QRS, que son estos. ¿Cuántos complejos QRS tienen en los 30 cuadros grandes? O lo que es lo mismo, en 6 segundos. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 9 complejos. Ese total de complejos ahora lo vamos a multiplicar por el número 10. Y tenemos 9 por 10 que nos va a dar los latidos por minuto del paciente. En este caso son 90 latidos por minuto. Dentro del análisis o interpretación del electrocardiograma, también teníamos en cuenta este intervalo PR, que nos daba información importante sobre cómo sucedía el paso de la conducción del nodo SA al nodo AB. Esto también nos da la posibilidad de evaluar posibles bloqueos a ese nivel o posibles síndromes de preexcitación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este punto? Vamos a contabilizar la totalidad de cuadraditos pequeños que ocupa el intervalo PR. Lo normal es que se encuentre entre 0.12 segundos y 0.2 segundos. Lo que es lo mismo, 3 cuadrados pequeños a 5 cuadraditos pequeños. Aquí tenemos el ejemplo, chicos. Tenemos la valoración de nuestro intervalo PR. Recuerden que contabilizamos los cuadraditos que se encuentran en el eje horizontal de la hojita. Entonces, vamos a valorar cada cuadrado pequeño. Recuerden que el valor que presentaba un cuadrado pequeño era igual a 0.04 segundos. Y esto ustedes lo van a calcular en base a cuántos cuadrados pequeños
ocupa un intervalo PR. El resultado sabemos que se encuentra normalmente entre 0.12 segundos y 0.20 segundos, o entre 3 y 5 cuadrados pequeños. Para tener en cuenta, en base a la edad, que el intervalo PR puede presentar variaciones según la edad del paciente. Tengan en cuenta que el intervalo PR aumenta con la edad. Y esto también nos explica por qué en los niños, en pacientes pediátricos, esto puede generar un PR más corto. Recuerden, varía según la edad. Vamos al primer ejemplo. Hablamos de un paciente pediátrico, niños menores de 10 años, y vemos que el intervalo PR varía entre 0.08 y 0.15 segundos. Normales, rangos normales para ese paciente. En el electrocardiograma esto va a ser igual a 2 hasta 3 cuadrados pequeños. Y nuevamente aquí, como les decía, cuadradito pequeño es igual a 0.04 segundos. Tienen que hacer el cálculo en base a cuánto ocupa ese intervalo en la hoja. Dijimos que el intervalo PR aumenta con la edad. Veamos nuevamente pacientes pediátricos, pero en este caso hablamos de chicos que estén entre 10 y 15 años, mayores al caso anterior. Y vemos que el intervalo empieza a acercarse a valores de adultos. Vamos a encontrar como rangos normales un valor de 0.09 segundos y 0.18 segundos. Entonces, a medida que va creciendo, el paciente va presentando una mayor prolongación en el PR. En el caso de los adolescentes, noten que ya presentan los rangos normales iguales que en los adultos. Y vamos a tener un intervalo PR con valores que se encuentran entre 0.12 y 0.20 segundos o 3 a 5 cuadrados pequeños. El intervalo QT también es importante dentro de la interpretación del electrocardiograma. Representa el tiempo que tarda el corazón en despolarizarse y repolarizarse, que es lo mismo que decir en contraerse y recuperarse para el siguiente latido cardíaco. Se mide desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. Y es muy importante su identificación porque un QT anormal puede ser señal de alerta. Por ejemplo, si el QT está prolongado, puede indicar desequilibrios en los electrolitos del cuerpo, como potasio o calcio bajos. También puede deberse a defectos congénitos o a ciertos medicamentos. Y estas alteraciones pueden desencadenar en arritmias peligrosas, como el Torsades de Pointes, y en casos más graves pueden llevar incluso a la muerte súbita. El intervalo QT es una medida que obtenemos en el electrocardiograma que vamos a analizar para nuestra interpretación. Como saben, este intervalo representa el tiempo que tardan los ventrículos del corazón en activarse eléctricamente y luego recuperarse. Específicamente, va desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. Recuerden que el complejo QRS representa la despolarización ventricular, el momento en que los ventrículos se activan para contraerse. Y la onda T indica la repolarización, que es la recuperación eléctrica de los ventrículos para prepararse para el siguiente latido. Por eso decimos que el intervalo QT abarca toda la actividad eléctrica de los ventrículos, desde que se contraen hasta que se relajan. Dentro de esta interpretación hay un detalle muy importante, chicos, que tienen que saber.
El intervalo QT varía con la frecuencia cardíaca. Cuanto más rápido late el corazón, más corto será el QT y viceversa. Por eso no basta con medirlo como está, hay que corregirlo. Entonces, para su correcto análisis es necesario corregir su duración de acuerdo a la frecuencia cardíaca. Esto se debe al propio funcionamiento de la actividad eléctrica del corazón. ¿Y cómo vamos a hacer para corregir el QT? Vamos a utilizar fórmulas matemáticas como la de Bassett, que nos van a permitir calcular el QTc o QT corregido, teniendo en cuenta la frecuencia cardíaca, así como también el ritmo cardíaco, para poder saber si ese valor es realmente normal o si representa un riesgo. Antes de pasar a la parte práctica, tienen que manejar los valores normales del QTc. Según algunos autores, ellos refieren que el valor máximo varía según el género. Esta tabla nos muestra los valores normales del intervalo QT corregido, tanto en segundos como en milisegundos. Recordemos que el QTc es el intervalo QT ajustado a la frecuencia cardíaca. En los hombres, un QTc se considera normal si es menor o igual a 0,45 segundos o 450 milisegundos. Si supera estos valores, se considera prolongado. En las mujeres, el límite normal es un poco más alto, menor o igual a 0,47 segundos o 470 milisegundos. Más allá de estos valores, también se considera QT prolongado y muy importante cuando el QTc supera los 0,50 segundos o los 500 milisegundos en cualquier persona. Hay un riesgo elevado de sufrir arritmias graves que incluso pueden llevar a la muerte súbita, pero es fundamental medirlo correctamente y estar atentos si se encuentra prolongado. En cuanto al análisis del QT, vamos a tener en cuenta también un punto bastante importante y necesario. Cuando nosotros vamos a analizar el intervalo QT, necesitamos determinar primero el ritmo del paciente. Y aquí hablábamos de ritmo regular o irregular. Y esto tiene importancia aquí también porque recuerden que nosotros nos basábamos en el intervalo RR. Y si presentamos una arritmia, no vamos a tener esa constancia entre cada intervalo RR. Entonces, si vamos a aplicar la fórmula de Bassett, tengan en cuenta que esa fórmula se aplica en ritmos regulares. Más adelante les voy a mostrar otras fórmulas que pueden emplear en caso de arritmias. El QT corregido se basa en el intervalo RR. La fórmula más usada para corregir el QT es la de Bassett. Pero este intervalo solo tiene sentido si el ritmo es regular. Es decir, si los latidos están separados por el mismo tiempo. Si el ritmo es irregular, como en una fibrilación auricular, el intervalo RR va a variar constantemente y el cálculo del QTc puede ser incorrecto o poco fiable. En caso de que tengan un ritmo irregular, no van a utilizar solamente uno de sus intervalos para la medición, no se puede usar uno solo. En ese caso van a tener que tomar varios QT y varios RR consecutivos y calcular un promedio. También pueden usar fórmulas más específicas como el de Friedericia, Framingham, que son menos afectadas por la variabilidad del ritmo. En resumen, tengan en cuenta, ritmo regular, si lo tienen, se puede calcular el QTc con la fórmula de Bassett. Ritmo irregular, hay que usar promedios o métodos alternativos. Como ya vimos, el intervalo QT varía con la frecuencia cardíaca.
Dijimos que a frecuencias más altas el QT tiende a acortarse. Para poder comparar este valor en diferentes condiciones de la frecuencia cardíaca, se utiliza una fórmula de corrección. El valor corregido se llama QTc. Esta fórmula consiste en analizar, en buscar los siguientes elementos. Y vamos a nuestro QT, que es el intervalo QT medido en segundos. Luego pasamos a nuestro intervalo RR, intervalo entre dos ondas R consecutivas en el ECG, también medido en segundos y representa el tiempo entre dos latidos cardíacos. Luego tenemos la raíz cuadrada del intervalo RR. Esta fórmula va a corregir el valor del QT para que pueda compararse independientemente de si el corazón late rápido o lento. Y es muy útil en la práctica clínica para poder detectar anormalidades en la repolarización ventricular, como el síndrome del QT largo, que puede predisponer a arritmias muy peligrosas. Bassett propone que el intervalo QTc es igual a la distancia en segundos del intervalo QT dividido entre la raíz cuadrada del intervalo RR. Antes de que salgan, chicos, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que este intervalo QT se pueda comprender mucho mejor. Vamos a comenzar con este ejemplo. Recordemos y recuerden cuál es la fórmula de Bassett. QTc era igual a QT sobre la raíz cuadrada del intervalo RR. Lo que tenemos que hacer es despejar esta fórmula y colocar nuestros datos. Primeramente, ¿qué buscamos? Sí, vamos a buscar el intervalo QT. Recuerden que van a utilizar el eje horizontal de la hoja y van a utilizar los cuadraditos pequeños para hacer su cálculo. ¿Cuántos cuadraditos tenemos en este intervalo QT? Y aquí ya nos marca que son 8 cuadraditos pequeños. Recuerden que para pasar a segundos utilizábamos 0.04 segundos por la cantidad de esos cuadraditos. Esto nos va a dar el resultado de 0.32 segundos. Y acuérdense que un cuadrado pequeño era igual en el eje horizontal a 0.04 segundos. Por eso multiplicamos con la cantidad de cuadraditos o cuadrados pequeños que contabilizamos. Primer dato. Nuestro QT. Dijimos que era igual a 0.32 segundos. Sobre, y ahora vamos a buscar nuestro intervalo RR. Y aquí tenemos el intervalo RR. También utilizamos los cuadraditos pequeños para contabilizar la distancia. Tenemos 12 cuadraditos pequeños y vamos a pasarlos a segundos, que es igual a 0,48 segundos. Lo mismo, 0.04 segundos por 12 nos va a dar este resultado. Lo van a colocar, y ustedes mucho mejor, porque aquí no puedo escribir bien, lo van a escribir mejor y van a colocar 0.48 segundos. Ya despejaron la primera parte. Esto va a ser igual, y acuérdense ahora qué tenemos que hacer. El QT pasa igual, acá no, vamos a hacer otro cálculo con esta cifra, 0.32, pero abajo sí vamos a buscar otro cálculo. Recuerden que era sobre raíz cuadrada de RR. Entonces, ¿cuál es la raíz cuadrada, en este caso, de 0.48 segundos? ¿Se entiende?
Luego van a colocar nuevamente aquí 0,32 segundos sobre. Y aquí directamente hacen su raíz cuadrada en las calculadoras científicas y van a tener su resultado. Raíz cuadrada de 0,48 segundos nos sale 0,69 segundos. Ahora sí hacen la división, que es igual a dividido 0,32 dividido 0,69. Nuestro resultado, y van a verificar, es 0,46 segundos. Esto es nuestro UTC.